Es imposible negar el hecho de que el sector salud del México pues no ha sido una gran prioridad para los gobiernos anteriores, pero la actual administración, la de Andrés Manuel López Obrador, desde el inicio prometió un sistema de salud como el de los países nórdicos, como el de Canadá. A la postre seguimos viviendo con deficiencias graves en el sector salud. Y no se ha podido tampoco con la salud. Es el tema sobre la mesa y saludo con mucho gusto a nuestro director editorial, Raúl Frías Lucio, y mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Caballeros, muy buenas tardes. El tema sobre la mesa es todo suyo. Gracias, Eduardo. A ver, no se ha podido, Víctor, no se ha podido con la corrupción, no se ha podido con la seguridad, no se ha podido con la educación, no se ha podido con el tema de la salud, que hoy es el que vamos a estar tocando. Me parece que esa es una de las grandes agendas pendientes, sí, pero no solamente eso, ha habido un gran cinismo de este gobierno, sí, y de quienes están al frente del tema sanitario, sí, por ese doble discurso que se tiene, ¿no? El discurso de que ya casi vamos a tener un sistema de salud como el de Dinamarca, ya casi vamos a tener medicamentos suficientes, ya casi vamos a tener vacunas, vamos a tener ya una superfarmacia para todos los medicamentos que faltan. Y la verdad es que es vergonzoso, es cínico, no sé qué adjetivo se le puede seguir poniendo a este asunto. ¿Por qué? Porque todo empezó no solamente por el tema de la pandemia, porque hoy tienen este pretexto de la pandemia. No dijo el presidente López Obrador que nos venía como anillo al dedo la pandemia para afianzar la cuarta transformación. O sea, ¿de qué estamos hablando? De 800,000 personas que perdieron la vida, si por COVID o por las enfermedades que se les complicaron a muchos y por la falta de un sistema de salud eficiente. Y ya lo decía bien Eduardo, Víctor, teníamos un sistema deficiente. Yo me acuerdo desde hace muchos años las coberturas que hacíamos aquí en Mega Noticias, sí, en las clínicas del Seguro Social, en el sector salud, en el ISSSTE, de malos servicios. Te programaban llegar a un especialista con meses. Tardabas, o sea, la gente se moría para llegar a un especialista. Ya era malo, sí, pero en este sexenio el tema se agudizó mucho más. ¿Por qué? Por prejuicios, por incapacidades y por muchos elementos que hoy quiero comentar contigo aquí en este tema sobre la mesa. Sí, vale la pena, Raúl, hacer nada más una recapitulación de lo que ha sido la historia de nuestro sistema de salud, que se comenzó con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Tú recordarás, si mal no tengo la fecha, ya por los 50, 60, no tengo el dato exacto, pero la verdad es que ya tenemos un buen tiempo con esta institución que ha tenido altas y bajas y que se constituyó para varias generaciones de mexicanos en una columna vertebral, porque la salud era fundamental para este país. Esa institución, y a través de ella, siendo esta la columna vertebral, se tuvieron muchos avances importantes, se lograron erradicar enfermedades que existían desde mucho tiempo atrás, se logró un programa de vacunación estupendo, se logró un programa de medicina también muy altamente especializado en muchas áreas. ¿Qué ocurrió después? Vinieron las transformaciones, vino la corrupción, vino la degradación, se dejó muchas de esas instituciones que luego se utilizaron para otros fines, o que el mismo seguro se fue hacia otras áreas que no tenían que ver con la salud, que iban con el deporte, que iban con los centros de entretenimiento, que iban con los parques de distracción, etcétera. Fue poco a poco mermándole y quitándole fuerza a esa institución. No se pudo modernizar ni adaptar a los nuevos tiempos. ¿Qué ocurre después? Bueno, ya sabemos la historia, corrupción y más corrupción y un sistema que fue decayendo. Y luego pues viene la transformación con Andrés Manuel López Obrador y se decide un cambio radical, completo. Dijo, bueno, vamos a quitar lo que es el Seguro Popular, vamos a jalar con el INSABI, que terminó luego siendo el IMSS Bienestar, pero se nos atraviesa la pandemia. ¡Pum! Nos pega duro la pandemia y luego lo que ha pasado en otras grandes áreas de esta administración. Muy buenas intenciones tal vez, un buen diagnóstico del problema, pero una pésima ejecución y lo peor, gente incapaz de poder llevarlo a buen puerto. Tan es así que hoy tenemos que decir, hay que esperar el próximo sexenio. Así es, sí, ya lo decíamos, incapacidad de quienes de alguna forma manejan, sí, prejuicios como el que tenía el presidente López Obrador señalando para empezar esta administración el tema de la corrupción en los laboratorios, en la distribución de medicamentos, y que eso empieza a detonar, sí,
una crisis en lo que es el tema de medicamentos. Y luego la de malas, nos cae la pandemia, pero el tema ya venía mal. El tema es que esa migración del Seguro Popular, que si bien tenía sus graves deficiencias, ¿sí? Y que se supieron casos de corrupción, concretamente aquí en Jalisco, recuerdo el caso de un funcionario que, abusando desde luego de las bondades del Seguro Popular, se habían operado de cirugías de estas estéticas, ¿sí? Cuando, bueno, eso tenía un objetivo muy, muy concreto. En fin, me parece que sí, veníamos de mal, pero como decían los dichos, y a ti que tanto te gustan, de Guatemala a Guatepeor, como estábamos mejor cuando estábamos peor, ¿no? Peor. Sí, así es. Y este sí es un tema muy importante. ¿Por qué? Porque hoy el tema del acceso al sistema de salud está enfrentando dos grandes retos. Uno de ellos es el de contratar médicos, el de tener mejores instalaciones médicas, el de pasar, digamos, ni siquiera a Dinamarca o Canadá, ¿sí? A tener un sistema medianamente satisfactorio de atención a la gente. Ayer veía Connie Baigorria, nuestra compañera en Oaxaca, subía en sus redes sociales imágenes de la clínica del Seguro Social allá en Yucatán, en el sureste de México, y mostraba a la gente que tenía 3 días en sillas. Personas que estaban esperando una cama y que te llevan 3 días en sillas, canalizados, sí, seguramente atendidos, pero sentados en sillas en un pasillo, sí. Ese es el nivel de la calidad que lamentablemente tenemos en el Seguro Social. Y esto ha provocado, Víctor, que muchas familias, sí, utilicen sus recursos personales, sus pocos recursos para acudir a una medicina privada, entre comillas, que es la que están ofreciendo las farmacias con estos consultorios que de alguna forma son anexos. Y esto, de alguna forma, así la gente ha venido resolviendo, digamos, enfermedades comunes. El problema es cuando te enfrentas a una enfermedad más grave que necesitas acudir a un especialista y ahí no hay dinero que alcance porque se pierden patrimonios completos en atender un familiar con falta de salud. Y es ahí donde el Estado, es ahí donde el gobierno tendría que tener una mejor atención. Y sí, me parece que han influido estos temas que estás mencionando, la incapacidad y sobre todo, bueno, pues una buena intención, pero que ha sido, como en muchas de las cosas, muy mal implementada y con una narrativa de triunfalismo cuando tenemos hechos verdaderamente graves como que es la falta de medicamentos. Fíjate, Raúl, que en gobierno, cuando hablamos de intención y de voluntad o de políticas públicas, siempre se tiene que hablar de dineros, no hay de otra. Y el tamaño y la posibilidad de esa intención, voluntad política, visión, lo que tú quieras, irá acompañada de un presupuesto adecuado o no. Si no le pones el presupuesto adecuado, va a quedar en eso, en un sueño guajiro, en una intención, en algo que se quiso hacer bien y que no se pudo concretar. Y yo creo que aquí los datos son contundentes. Nos daban nuestros compañeros reporteros e investigadores, nos daban los datos. México recauda un 18%, mientras Dinamarca un 50% de su Producto Interno Bruto va destinado a la cuestión de la salud. En Dinamarca es un 8%, nosotros apenas llegamos, 8-9%, y nosotros apenas llegamos a un 3% del Producto Interno Bruto. Lo que le dedicamos a la medicina, a la salud, es un 3%, mientras los países desarrollados, claro, Dinamarca tiene, ¿qué te gusta? 2 millones de habitantes, ¿cuántos? 6 millones de habitantes. Sí. Bueno, es un país pequeño que podría ser cualquier estado de este país. Pero proporcionalmente le dedica un 8%. Claro. Por eso los impuestos son altos, porque se ven reflejados. Aquí no, aquí tenemos otras prioridades que no son necesariamente la salud. Entonces, grandes fracasos en materia de seguridad y grandes fracasos en materia de salud. Buenas intenciones, pero acompañadas de una pésima implementación. Sí, y una implementación de personajes como el Doctor Muerte. Sí, estaba recordando hoy, para poder tener algunos datos contigo en este tema sobre la mesa,
recordando toda esta narrativa de los hechos de la pandemia, que si bien la pandemia no fue culpa y no es culpa de este gobierno, pero sí la forma como se prepararon. Escuchaba y recordaba algunas de las frases célebres, algunas bochornosas, otras ruines que hizo el mismo presidente o el mismo López-Gatell, ¿sí? Somos de los países que estamos mejor preparados para la pandemia. A lo mejor ya se nos olvidan esas cosas, pero sí, hoy que estaba leyendo y haciendo mi recuento, de veras que dices, cuánto cinismo, qué ruines las declaraciones de quienes estaban al frente de esto. Somos de los países mejor preparados, ¿sí? Decía López Obrador, no es algo terrible y no va a ser peor que la influenza. Fíjate, o sea, la información que le daba López-Gatell al presidente, sí, es información engañosa. De López Obrador, pues bueno, él no sabe, él no es experto en nada, sí, más que en política y en narrativa falsa, pero López-Gatell es un científico. Supuestamente. Y bueno, ya había tenido sus tropiezos, ¿eh? Sí, claro. Porque la sí. administración anterior con Calderón lo habían hecho a un lado, por ineficiente. Claro. Bueno, también dice López Obrador, irresponsablemente, el presidente, hay que abrazarse cuando ya la pandemia estaba en su punto más grave, ¿sí? El detente, ese hecho bochornoso que nos muestra al mundo, ¿sí? Con un líder que de alguna forma se convierte en, pues, en un personaje de creencias, ¿sí? Que de alguna forma nada tiene que ver con el tema de la ciencia, ¿sí? López Obrador no es una fuerza de contagio, dijo López-Gatell, como si fuera... Por su fuerza moral. Por su fuerza, por su figura fuerza, y por su investidura, era un hombre que no podía contagiar, ¿sí? Bueno, y esa declaración tan ruin, ¿sí? De que la pandemia nos llegó como anillo al dedo. Sí, la usamos muchas veces esta frase de ese ejemplo en donde, bueno, mientras estaba la gente ahogándose en sus casas, porque se llevaba el conteo de camas disponibles para la pandemia y donde el peor escenario que veía al responsable eran 60,000 muertos. ¿Te acuerdas? López-Gatell decía que íbamos a tener, en un caso catastrófico, 60,000 muertos cuando llevábamos apenas 15,000. ¿Sí? Son 800,000 familias que estuvieron de luto, que estuvimos de luto por perder seres queridos en alguna referencia. Y me parece, para no alargarme más, ¿sí? Cuando acusan de golpistas a los padres de niños con cáncer porque reclamaban medicamentos para sus hijos. Claro. Sí. Bueno, la verdad es que sí, es un tema delicado y ahora esta ocurrencia que tiene el presidente de crear esta superfarmacia para abastecer todos los medicamentos que no hay. No solamente es eso, no solamente es el servicio, es la calidad, es la calidez y todo esto lamentablemente pasamos del Seguro Popular al IMSS Bienestar. Lamentablemente, sí, no estamos atacando, como tú bien dices, porque no se le está dedicando ni el recurso, ni tampoco tenemos al funcionario capaz que puedan de alguna forma ir presentando. Un tema delicado para nuestro país y que hoy nos daban a conocer hace unos días cuando veíamos los datos de pobreza, el 50% de la gente no tiene acceso a servicios de salud en México y eso es y repercute en pobreza, en desigualdad, en calidad de vida y hemos perdido 4 años, Víctor, la expectativa de vida de los mexicanos. Hemos perdido en este sexenio 4 años de expectativa de vida. Y me parece que eso resume perfectamente lo que no se ha hecho bien. Sí, Raúl, que nada que agregar a lo que señalas, un diagnóstico desgraciadamente funesto en materia de salud. 2 factores fundamentales, salud y seguridad, terriblemente mal evaluados. Así es, nos queda un año, se ve difícil que las cosas puedan cambiar en esto. En fin, Víctor, gracias. Te mando un saludo afectuoso, Raúl. Saludo, muchas gracias.